Entre 1914 y 1918, el mundo conoció el infierno en la tierra. Campos de batalla que se extendían por kilómetros, tecnología militar nunca antes vista, y millones de soldados enfrentándose en combates que redefinirían el concepto mismo de guerra moderna. Estas no fueron simples batallas, fueron puntos de quiebre que determinaron el destino de naciones enteras. ¿Cómo pudieron unas pocas jornadas cambiar el curso de la historia para siempre? A principios del siglo XX, Europa era un polvorín. Las grandes potencias, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Austria-Hungría competían ferozmente por territorios, recursos y supremacía industrial. El sistema de alianzas dividía al continente en dos bloques, la Triple Entente y los imperios centrales. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el 28 de junio de 1914 fue la chispa que encendió la mecha. En agosto, las declaraciones de guerra se sucedieron como fichas de dominó. Alemania lanzó el Plan Schlieffen, una estrategia audaz para atacar Francia rápidamente a través de Bélgica antes de que Rusia pudiera movilizar sus enormes ejércitos. Los generales creían que sería una guerra corta. Nadie imaginaba que lo que vendría sería una carnicería de 4 años que cobraría más de 17 millones de vidas. Los ejércitos marchaban con optimismo y promesas de gloria, pero en los campos de Europa, la realidad sería muy diferente. El conflicto inicial reveló rápidamente una paradoja mortal. La tecnología militar había avanzado exponencialmente, pero las tácticas seguían ancladas en el pasado. Ametralladoras, artillería pesada y gases tóxicos convertían cada avance en un suicidio colectivo. El Plan Schlieffen alemán comenzó a desmoronarse cuando Bélgica resistió más de lo esperado y Francia movilizó sus fuerzas con determinación. En el frente oriental, Rusia entraba en acción antes de lo previsto, obligando a Alemania a dividir sus tropas. Cada nación había apostado todo a una victoria rápida, pero ninguna la conseguía. Los soldados, que esperaban regresar a casa para Navidad, comenzaron a entender que estaban atrapados en algo mucho más grande y oscuro. Las líneas de batalla se estancaron, transformándose en redes de trincheras desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. La guerra de movimiento se había convertido en guerra de desgaste. La primera gran batalla decisiva ocurrió a solo 40 kilómetros de París, en el río Marne. Las tropas alemanas avanzaban imparables y la capital francesa parecía perdida. Pero el general Joseph Joffre organizó una contraofensiva desesperada. Entre el 6 y el 10 de septiembre de 1914, más de 2 millones de soldados chocaron. Los franceses incluso movilizaron taxis parisinos para transportar refuerzos al frente, en una escena que pasaría a la historia. La batalla fue caótica y sangrienta, con más de 500.0 bajas entre ambos bandos. Pero al final, los alemanes retrocedieron. París se salvó. El Plan Schlieffen había fracasado. A partir de ese momento, ambos bandos comenzaron a cavar trincheras. La guerra relámpago se convirtió en un estancamiento mortal. Mientras tanto, en el frente oriental, se libraba otra batalla decisiva, Tannenberg. En agosto de 1914, el segundo ejército ruso avanzaba sobre Prusia Oriental, pero fue interceptado por las fuerzas alemanas comandadas por Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff. Los alemanes ejecutaron una maniobra envolvente perfecta que aniquiló al ejército ruso. Más de 170.0 soldados fueron capturados o muertos. Fue una victoria aplastante que consolidó la reputación de Hindenburg como héroe nacional. Pero también fue una trampa. Esta victoria temprana dio a Alemania la falsa confianza de que podría sostener una guerra en dos frentes, un error que pagaría muy caro. Si hubo un infierno en la tierra, se llamó Verdún. Durante casi todo 1916,
franceses y alemanes se enfrentaron en una batalla de desgaste diseñada por el general alemán Erich von Falkenhayn con un objetivo macabro: desangrar al ejército francés hasta que se quede sin hombres. La batalla se centró en un sistema de fortificaciones al noreste de Francia. Durante 303 días, ambos bandos lanzaron oleadas de ataques sin descanso. El fuego de artillería era tan intenso que convertía los bosques en paisajes lunares. Los soldados vivían en condiciones inhumanas, entre el barro, los cadáveres y el terror constante. Al final, Francia resistió bajo el lema "no pasarán". Pero el costo fue aterrador: más de 700.0 bajas en total. Verdún no cambió las líneas del frente, pero quebró el espíritu de una generación entera. Mientras Verdún ardía, los británicos y franceses lanzaron una ofensiva paralela en el río Somme para aliviar la presión. El primer día, el 1 de julio de 1916, fue el más sangriento en la historia militar británica. Casi 60.0 bajas en un solo día. Soldados avanzaban en línea recta hacia las ametralladoras alemanas, cayendo por miles. A pesar de eso, la ofensiva continuó durante meses. Por primera vez en la historia se utilizaron tanques de guerra, aunque con resultados mixtos. Tras 5 meses de combate, las líneas apenas se movieron unos kilómetros. Más de 1 millón de hombres cayeron en ambos bandos. El Somme demostró que la guerra moderna era un monstruo que devoraba ejércitos enteros sin piedad. En el mar, la guerra también alcanzó su punto crítico. La batalla de Jutlandia, frente a las costas de Dinamarca, enfrentó a las flotas británica y alemana en el único gran combate naval de la guerra. Durante 2 días, más de 250 barcos de guerra intercambiaron fuego en un espectáculo de destrucción masiva. Técnicamente fue un empate: los británicos perdieron más barcos, pero los alemanes nunca más desafiaron el bloqueo naval británico. Ese bloqueo lentamente asfixiaría a Alemania, privándola de alimentos y recursos vitales hasta el colapso final. Estas batallas redefinieron el mundo. La del Marne salvó a Francia y convirtió la guerra en un conflicto prolongado. Verdún y el Somme demostraron que ningún ejército podría romper el estancamiento sin un costo humano apocalíptico. Tannenberg dio a Alemania una falsa esperanza de victoria en el este, pero dispersó fatalmente sus fuerzas. Jutlandia consolidó el dominio naval británico, estrangulando la economía alemana. Pero más allá de lo estratégico, estas batallas destrozaron una generación. Millones de jóvenes nunca regresaron a casa. Los supervivientes volvieron física y mentalmente destruidos. Las sociedades europeas quedaron fracturadas, al borde de la bancarrota. En 1917, Rusia colapsó en una revolución. Y cuando Estados Unidos entró en la guerra ese mismo año, el equilibrio finalmente se inclinó hacia los aliados. Cuando terminó en noviembre de 1918, el mapa de Europa había sido reescrito. Imperios milenarios como Austria-Hungría y el Imperio Otomano habían desaparecido. El Tratado de Versalles impuso condiciones humillantes a Alemania que plantarían las semillas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, más de un siglo después, los campos de batalla de Verdún, el Somme y el Marne son lugares de memoria silenciosa. Las trincheras son museos y las cruces blancas se extienden por kilómetros. Estas batallas nos enseñan que la guerra nunca es gloriosa, solo devastadora, pero también nos recuerdan la resistencia del espíritu humano. Porque en esos campos de muerte, millones eligieron levantarse cada día, no por gloria, sino por sus compañeros, sus familias y la esperanza de un mundo mejor. Si este video te ayudó a comprender cómo la historia puede transformar tu mente, suscríbete al canal. Subimos contenido todos los días para que nunca dejes de aprender sobre los eventos que cambiaron nuestro mundo. Activa la campanita y únete a esta comunidad de amantes de la historia.